tarde tenemos un tema muy importante del cual quiero hablarles y lo he titulado Que no vuelva a suceder. Diga conmigo, que no vuelva a suceder. Ahora sí, como que voltea a la persona que tiene a su lado y dígale que no vuelva a suceder. Fíjese bien, a lo largo de la historia hemos sabido de eventos que han marcado a la humanidad de tal forma y con tal intensidad que desearíamos que dichos eventos jamás se repitieran. Eventos como la Segunda Guerra Mundial, en la cual millones de personas murieron de forma cruel en nuestra nación. Hemos sido testigos de fenómenos naturales que han devastado a miles de familias. Fenómenos como el temblor de 1985. ¿Recuerda usted este panorama? Algunos, los más jóvenes, no se acuerdan, no lo vivieron, pero yo recuerdo que estaba ya listo para irme a la primaria cuando de repente mi cama comenzó a sacudirse muy fuerte y algo que estaba ahí colocado en el buró me golpeó y fue una situación de caos. Después en las noticias podíamos ver este panorama, ¿verdad? Edificios derrumbados, familias que ahora no tenían hogar, personas que habían perdido a sus seres queridos. Y yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría que esto volviera a suceder. Fue una situación muy devastadora. Algunos de ustedes pudieron servir a la sociedad como socorristas. Algunos de ustedes posiblemente llevaron alimento o agua a los necesitados. Algunos otros abrieron su casa como un pequeño refugio para aquellas familias que lo habían perdido todo. ¿Cuántos de ustedes fueron testigos de esta situación de forma cercana? Todos ustedes que fueron testigos, que vieron heridos, que vieron personas lastimadas, gente llorando con familiares extraviados, estoy seguro que ustedes quisieran que esto jamás se repitiera. De la misma forma, hay situaciones a veces en nuestra vida que nos marcan y que desearíamos que jamás se volvieran a repetir. Posiblemente estamos hablando de un accidente o la pérdida de un ser amado. Estas son circunstancias que dejan una huella, una marca indeleble en nuestra vida que no quisiéramos volver a experimentar. Hace unos años, creo que fue la noche en la cual yo más me reí, hasta el punto casi en el cual me estaba dando un paro respiratorio, porque cuando me río demasiado, como soy alérgico a mí mismo, a las bacterias que tengo en la garganta, entonces me empiezo a reír y se me empieza a cerrar la garganta y entonces ya no puedo respirar. Y esa noche estaba con mi esposa y estábamos riéndonos como nunca. Y ya terminamos de reír y le digo, oye, ya es bien tarde, vamos a guardar el auto. Y salimos de su casa, nos subimos al auto y de repente vimos pasar a dos chicos del otro lado de la calle. Le dije a mi esposa, oye, ya es noche como para que estos anden aquí caminando. Y ella dice, sí, se ven feos. Y llegaron a la esquina, voltearon para ver a ambos lados de la avenida y se regresaron. Y cuando ellos estaban regresando, le dije a ella, ¿sabes qué? Parece que son como ladrones. No había yo terminado de decirle la frase cuando ellos se atravesaron la calle, desfundaron su pistola y me apuntaron y me dijeron, bájate del auto. Entonces su compañero fue al otro lado del carro y bajó a mi esposa, me bajó a mí, se subieron al auto y se fueron. En otra ocasión, estábamos los dos trabajando en el negocio que teníamos y entraron tres sujetos y a mí me apuntaron en la cara y a ella la encañonaron en el escritorio en el cual estaba y decían, ellos querían una laptop, decían, si no te la da, mátala. Y es lo que estaban diciendo constantemente. Hay situaciones en la vida que enfrentamos que no desearíamos jamás que volvieran a suceder. Hay circunstancias que atravesamos que en algún momento de nuestra vida moldean de tal forma nuestro estilo de vida que a partir de ese día no volvemos a vivir de la misma manera. ¿Cuántos de ustedes en ocasiones están caminando por un lugar poco transitado y comienzan a sentir temor porque en un tiempo pasado los asaltaron en un lugar igual? O cuando de repente estás en un semáforo y ves a alguien que corre al lado de tu carro, de repente ya estás temblando. Son situaciones que de alguna manera comenzamos a experimentar y ver en nuestra vida y estas comienzan a moldear nuestro estilo de vida.
Y es importante que nosotros debamos entender que para que estas circunstancias no vuelvan a suceder, usted y yo tenemos que hacer algo. Diga conmigo, tenemos que hacer algo. En la vida encontramos situaciones que en ocasiones no van a estar en control, pero si nosotros hacemos lo que debemos hacer, entonces podemos afectar esas circunstancias que en algún momento pudieran alterar nuestra estabilidad. En la Biblia encontramos historias que nos marcan el inicio de situaciones difíciles que hoy no quisiéramos que se repitieran. Pero para que esto no se vuelva a repetir, usted y yo, reitero, tenemos que hacer algo. Uno de esos sucesos que la Biblia menciona y que quiero que trabajemos sobre de ellos está mencionado en el libro de los Jueces. Acompáñeme, por favor. Libro de los Jueces, en el capítulo 2, versos del 8 al 10. Lo tenemos proyectado en la pantalla y si quiere, por favor, léalo conmigo. Dice así: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Hay sucesos en la historia que son lamentables y que jamás quisiéramos que se repitieran. Y este suceso descrito en la Biblia es uno de los sucesos más lamentables que afectó a una generación y que no quisiera que volviera a suceder. Surgir una generación que no conoce al Señor y que no sabe lo que el Señor puede hacer por ellos. Note el contexto del pasaje. La Biblia dice que Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, había muerto. Josué llevó a una generación a la conquista de la tierra prometida. Entendamos un poco el contexto de la historia del pueblo de Israel. Dios levantó a Moisés para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud que vivía en Egipto. Todo el pueblo que salió con Moisés camino al desierto eran y habían sido esclavos. Tenían una mentalidad de esclavos. Ellos vivieron la transición de la esclavitud a la libertad. Pero hubo otra generación que nació en el desierto. Esta generación nació siendo libre. Ellos no experimentaron la transición de la esclavitud a la libertad, sino que ellos nacieron siendo libres. Y su mentalidad era la mentalidad de personas libres. Aquellos que Dios sacó de Egipto y que Dios deseaba introducir a la tierra prometida, no lograron entrar en la tierra prometida a causa de su mentalidad, a causa de su forma de ver la vida. Ellos veían como esclavos, vivían como esclavos, aún teniendo libertad. Ellos no dejaban de murmurar, no dejaban de quejarse y no dejaban de estar ligados al pasado. Pero una nueva generación estaba surgiendo, una generación que era libre y que caminaba en libertad. De esa generación, Dios le dijo a Moisés que eligiera a 12 hombres para que fueran a explorar la tierra que él había prometido a Abraham. Moisés eligió a 12 príncipes y los envió a explorar la tierra. 10 de ellos regresaron influenciados por la mentalidad de sus padres. No podemos, no lo lograremos, es muy difícil. Pero 2 de ellos decidieron abrazar la identidad que Dios les había dado, ser libres y listos para conquistar. Josué y Caleb dijeron: sí podemos conquistar, porque el Señor está de nuestro lado. Entonces vemos cómo Dios dice: toda esa generación que no creyó en mí, toda esa generación con mentalidad de esclavo, no puede entrar a la tierra donde fluye leche y miel. Entrarán solamente aquellos que tengan una identidad correcta. Diga conmigo, para conquistar necesitamos la identidad correcta. Entonces la Biblia nos dice que toda aquella generación que vivió la transición de la esclavitud a la libertad pereció en el desierto.
aquellos que nacieron siendo libres, pero se dejaron influenciar por la identidad equivocada, perecieron en el desierto, salvo Josué y Caleb, que tuvieron una actitud diferente. Entonces Josué y Caleb y todos los menores de 20 años entraron a conquistar la tierra prometida. Y fíjese qué grandes cosas ellos vieron y experimentaron a su paso. Estar viendo cómo el Jordán se detenía y ellos cruzaban ese río como quien lo cruza en seco. Ellos fueron testigos de cómo las murallas de Jericó fueron aplastadas ante sus ojos. Ellos fueron testigos de ejércitos numerosos que el Señor entregó en sus manos. Pero como en toda etapa de la vida, ahora había llegado el tiempo del final del liderazgo de Josué. La Biblia dice que Josué murió. La Biblia nos enseña en el libro de Josué capítulo 24, versos 29, 31 y 33, algo muy importante en relación a esto. No solamente murió Josué, sino que también murieron todos aquellos que compartían el liderazgo con él. Y la voz profética de esa generación, la voz sacerdotal, también fue silenciada. Y fíjese lo que dice la escritura ahí. Josué capítulo 24, versos 29, 31 y 33. Dice la palabra de Dios así: tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Verso 31, ponga mucha atención. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Diga conmigo, mientras Josué vivió, el pueblo sirvió al Señor. Dígalo conmigo, mientras Josué vivió, el pueblo sirvió al Señor. Entienda esto. Josué era el líder. Y siempre un líder, una persona en autoridad, debe entender que ha sido colocada en esa posición para inspirar a otros a vivir en un mayor nivel de excelencia. Ahora, dígale al que tiene a su lado, tú estás en autoridad. La pregunta obligada para usted que esté en autoridad, padre de familia, hermano mayor o dueño de una empresa, patrón, es: ¿qué inspira su liderazgo? ¿Qué inspira su liderazgo? ¿Qué está inspirando a usted en su familia? ¿Qué está inspirando a usted en su cónyuge? ¿Qué está inspirando a usted en sus hijos? ¿Qué está inspirando a usted en su lugar de trabajo? Nosotros hemos sido colocados en esta generación para hacer la diferencia. Hemos sido colocados en esta generación para llevar el mensaje de las buenas noticias a todos aquellos que viven sin esperanza. Hemos sido colocados en esta generación para inspirar a aquellos que están en nuestro derredor a vivir en un nivel más alto de excelencia. Josué es aquel del cual está escrito: yo no sé qué es lo que ustedes decidan hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué decía cosas como esta: yo no sé si tú el día de mañana te vas a ir a postrar ante Baal o vas a adorar a los demonios, pero tengo una convicción en mi corazón, y es que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Hombres así, liderazgos que tienen una visión clara y bien definida de a dónde quieren llegar, son los liderazgos que mueven a las masas. Son liderazgos que inspiran a la gente a caminar en la dirección correcta. Por eso dice la escritura que mientras que Josué vivió, todo Israel sirvió al Señor. Para que nosotros podamos ser influencia, no basta con que digamos las palabras correctas. Es necesario que tus palabras sean respaldadas con tu vida misma. Josué podría haber dicho muchas palabras bonitas, pero si él con sus acciones no hubiera respaldado lo que decía, el pueblo no hubiera servido al Señor. ¿Por qué servía el pueblo al Señor? Porque veían a Josué servirle con devoción. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que ven sus hijos en la intimidad de su hogar? ¿Qué es lo que escuchan sus hijos? ¿Escuchan a un hombre o una mujer apasionado por Dios? ¿Sus hijos le escuchan orar?
hijos le ven leer la palabra de Dios. Sus hijos se sienten motivados para buscar a Dios a causa del ejemplo que usted les está dando. Porque muchas veces nosotros deseamos que ellos triunfen, que ellos alcancen su destino, pero no les estamos dando los elementos que ellos necesitan para realmente triunfar en la vida. El pasaje de Jueces nos dice que surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Una generación carente de identidad. ¿Sabe una cosa? A lo largo de la historia y el ejemplo de Moisés, Josué, los líderes de Israel y esta generación, encontramos una constante inversión. Moisés invirtió en Josué, vertió su vida sobre Josué, sus experiencias ministeriales, su pasión. ¿Usted cree que no motivaba a Josué el saber que Moisés estaba en la presencia de Dios por 40 días? Claro que lo motivaba el decirle Moisés a Josué: Josué, tú hasta aquí te quedas, yo voy a subir más alto. Yo voy a subir más alto. Esa debe de ser la visión de liderazgo. Nosotros como padres: hijo, yo voy a subir más alto. Voy a buscar más a Dios para darte a ti lo que necesitas. Pero algunos de nosotros queremos que nuestros hijos lleguen más lejos cuando no les estamos dando ni siquiera el ejemplo de aquello en lo cual es bueno que ellos inviertan su vida. Moisés subía a la montaña y Josué se quedaba viéndolo. ¿Qué hacía Josué esos 40 días? Esperar, ver las ramas, las piedras. ¿Pero qué lo mantenía ahí? ¿Por qué no decía: ay, yo me voy a bajar y al rato vengo? ¿Qué lo mantenía ahí? El ejemplo que lo inspiraba. Tal vez lleguemos en una etapa en la cual decimos: bueno, es que ya no cantamos como antes, o ya no nos enseñan como antes. ¿Pero qué nos mantiene ahí? Un ejemplo que nos inspire, que nos ayuda a mantenernos en el rumbo. Un liderazgo que nos inste a ir más lejos. ¿Tú crees que Josué no pasaba frío en la montaña? Habría ocasiones en las cuales el viento estaría soplando fuertísimo. Moisés ni en cuenta, él estaba en la gloria de Dios, pero él estaba experimentando el estrago de estar junto a Moisés. Mientras más cerca estés de un líder, más estragos vivirás. La gente luego se pregunta: bueno, ¿por qué me exiges a mí tanto y no a los demás? Porque estás más cerca de mí. Esa es la respuesta. Mientras más cerca estés de mí, más difícil será para ti, pero siempre será mejor. Siempre será mejor. Y ahí estaba Josué. Moisés se vertió en él. Y llegado el momento, Dios le dijo a Moisés: vas a unirte con tus antepasados, vas a unirte. Pero quien debe de seguir como líder es aquel en el cual has invertido, aquel en el cual te has depositado. Josué estaba listo para hacerlo. Te aseguro que cuando él estaba conquistando Jericó, recordaba esos días de frío en la montaña y decía: valieron la pena. Habrá días en tu ministerio en los cuales sientas el frío de la montaña. No hay multitudes que te aplaudan, no hay gente que vea lo que estás haciendo. Aparentemente estás en medio de la nada, ni en la gloria ni en el pueblo, pero ahí Dios te ve. Ahí Dios te ve, ahí estás en la mirada de Dios. Y cuando Moisés les dijo: me voy, pueblo de Israel, todos decían: ¿y quién va a seguir? Ellos ya saben. El que ha estado en anonimato, ni en la gloria ni entre el pueblo, él
puede liderar. Entonces recibieron el liderazgo de Josué. Y Josué, que había aprendido de Moisés, entendía que era necesario que la gente compartiera su espíritu. Entonces él comenzó a vertirse en el liderazgo que él tenía a su cargo. Y comenzó a enseñarles y a transmitirles aquello que a él lo había llevado a tener éxito. Pero algo que encontramos en la escritura es que estos líderes en los cuales se vertió Josué se olvidaron de hacer lo mismo. Ellos no vertieron sus vidas en nadie. Se guardaron las experiencias escuchadas por Moisés y escuchadas de labios de Josué para sí. No lo vertieron sobre una siguiente generación. Y por esa razón, por causa de esta omisión, es que surge una nueva generación que no conoce al Señor ni sabe lo que Dios hizo por ellos. ¿Cuántos de nosotros desearíamos que esto volviera a pasar? Que surja una generación que no conozca a Dios, que no sepa lo que tiene a su alcance, una generación sin identidad. La pregunta obligada es: ¿qué identidad le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Les estamos transmitiendo la identidad correcta? ¿Nuestros hijos están teniendo la identidad adecuada que les permita alcanzar su destino y triunfar? Porque muchas veces somos los mejores sermoneando, pero ¿qué ejemplo están viendo en ti? Somos los mejores hablando, pero ¿están viendo realmente esa devoción en nuestra vida? ¿Tus hijos te encuentran buscando la presencia de Dios? ¿Tus hijos te ven generoso para las cosas de Dios? ¿Tus hijos te ven comprometido con la fe que dices profesar? Lamentablemente a veces nosotros como pueblo cristiano, si algo comenzamos a carecer es compromiso. Todos los musulmanes a cierta hora doblan su rodilla y se inclinan hacia su lugar santo. En la India, miles de personas acuden a su templo para honrar a sus ídolos. Pero nosotros decimos: ay, hoy estoy cansado. ¿Dónde está tu compromiso? Tú no estás aquí porque tienes un compromiso con un hombre o con una institución. Estás aquí porque tienes un compromiso con Dios. Entonces, ¿dónde está tu compromiso? Sabes que toda decisión que nosotros tomemos no solo nos va a afectar a nosotros, va a afectar a aquellos que nos rodeen. La decisión de este equipo de liderazgo fue el quedarse callados, el no transmitir aquello que Moisés había vertido sobre Josué y lo que Josué había vertido sobre de ellos. Ellos se quedaron callados. Pues ay, que ellos se elijan cuando crezcan. Pues ay, ya ellos sabrán. ¿Y qué pasó? Surgió una generación que no conocía al Señor. Yo te pregunto, ¿tus hijos conocen a Dios? No en forma de un conocimiento intelectual. ¿Tienen una experiencia con Dios? Porque tal vez los has llevado a la escuela dominical desde que tenían pañales, pero no te has ocupado de indagar si realmente tu hijo conoce y teme a Dios. Hoy más que nunca, dentro de las congregaciones, nuestros jóvenes están consultando pornografía. Hoy más que nunca, dentro de nuestras congregaciones, muchos de nuestros jóvenes están alcoholizando entre semana. Hoy más que nunca, muchos de nuestros jóvenes y adolescentes hablan con más leperadas que palabras bien articuladas. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo hemos hecho nuestra labor como debiéramos. Tal vez usted piensa: es que yo para eso lo llevo a la iglesia, pero no convive en la iglesia ni vive en la iglesia todo el tiempo de su semana. ¿Qué haces tú como padre para que él conozca a Dios? ¿Qué haces tú como líder en tu casa para que tu esposa, tu esposo se acerquen a Dios? ¿Qué haces tú como jefe para que tus empleados conozcan a Cristo? ¿Qué estamos haciendo?
La omisión provoca que una generación sin temor de Dios se levante. Nosotros necesitamos comprometernos con Dios. Necesitamos comprometernos con el mensaje de salvación. Esa generación que ha surgido, descrita en el libro de Jueces, es una generación que estaba sentenciada al fracaso. Diga conmigo, esa generación estaba sentenciada al fracaso. Le pregunto, ¿a usted le gustaría que su hijo estuviese sentenciado al fracaso? Le pongo un ejemplo más crudo. Pasa acá, Dani. Pasa acá, Neftalí. Pasa también, Toño. Pasa, Luis. ¿Cómo los quiere ver mañana? ¿Qué está haciendo para que lleguen? ¿Qué está haciendo usted para que ellos lleguen? ¿Qué estamos haciendo para que Él sea generoso y levante iglesias? ¿Qué ejemplo le estamos dando para que ella profetice? Para que ella se levante como una voz en su generación. ¿Qué estamos haciendo para que Él se levante como un salmista y su mente y su corazón giren en torno solo a honrar a Dios? ¿Qué estamos haciendo para que Él deje su casa y su parentela y se vaya a predicarle a un grupo de personas que quizá nunca lo reciban con los brazos abiertos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Surgió una generación que no conocía al Señor. ¿Tú crees que con tu montón de copias ya cumpliste? Léete esto. Esto no es influencia. Influencia es ejemplo. Y si vamos a hacer de esta generación algo diferente, ellos tienen que ver algo diferente en nosotros. Yo no quiero que vuelva a suceder, que surja una generación que no conocía a Dios. Gracias. Hace unos años escuché un testimonio de un pastor que impactó fuertemente mi vida desde el día que escuché ese testimonio. Ese pastor conoció a un muchacho que no podía hablar. Todo lo que hacía lo señalaba y decía ¡Ñi! ¡Ñi! Era todo lo que hacía. Y ese pastor, cuando llegó a esa iglesia, se dio cuenta que ese muchachito andaba aquí y allá y en todos lados y siempre hacía ¡Ñi! ¡Ñi! Y él dijo, me impresiona, quiero conocer de ese chavo. Y se dedicó la semana a indagar sobre él. El día lunes fue a su escuela. Y cuando llegó al salón, todos estaban ahí aventándose aviones, peleando, pero el muchachito estaba estudiando. Entonces tocó a la puerta del salón y salió el maestro y le dijo, dígame en qué puedo servirle. Oiga, quiero preguntarle una cosa. Dígame, ¿qué referencia me tiene de ese joven? El maestro le dijo, lo único que le puedo decir de ese joven es que ese joven conoce a Dios. Dios vive en su corazón. Fue a ver a su empleador porque trabajaba entre semana y le dijo, ¿qué referencia me puedes dar de este muchacho? Y el empleador le dijo, lo que le puedo decir es que ese joven conoce a Dios. Dios vive en su corazón. Fue con su líder de jóvenes y su líder de jóvenes le dijo, lo que le puedo decir es que él conoce a Dios. Dios vive en su corazón. Yo le pregunto, ¿qué dicen de nuestros hijos? ¿Qué dice la gente de nosotros? Tenemos el Jesús en la boca, pero nos olvidamos de los nuestros. Y no es que nos olvidemos de ellos, es que no les hemos sabido dar el ejemplo. Albert Einstein decía que el ejemplo no es solo una forma de influir sobre los demás, es la única forma de influir sobre los demás. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Si todo el tiempo te estás peleando con tu familia, si todo el tiempo estás criticando a quien tienes a tu lado, a quien tienes delante, a quien tienes atrás. ¿Quieres un mejor destino para ellos? Si cuando se trata de dar y de invertir en las cosas de Dios, hasta escondes tus bolsillos. No, que no me vean a mí. ¿Qué ejemplo
¿Cómo pretendes trascender en la vida de tu hijo si no estás dispuesto a vertirte en él a través del ejemplo? Estos líderes dijeron, estos muchachos no saben lo que Dios hizo en Jericó. Nosotros lo vimos, pero ellos no saben. Pero que esas historias maravillosas, espectaculares, se queden con nosotros. ¿Para qué decirles? ¿Para qué hablarles? Ya Dios que se vaya revelando a ellos. Su falta de interés y su falta de influencia produjo una generación que no conocía a Dios. Si usted se da cuenta, todo el libro de Jueces, yo lo resumiría así, como generaciones de padres queriendo enderezar árboles torcidos. Todo a causa de una generación que no quiso dar ejemplo. Siempre el pueblo pensaba hacia lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hubo paternidad espiritual en la cual ellos recibieran el ejemplo y la instrucción, los elementos necesarios para ellos trabajar hacia una vida de mayor excelencia. Esa generación estaba sentenciada al fracaso por dos factores principalmente. El primero de estos es que no conocían a Dios, y el segundo, ignoraban todos los recursos a su alcance. Vuelvo a preguntar, ¿estás seguro que tus hijos conocen a Dios? ¿Estás seguro que tus hijos no están viendo pornografía? ¿Cómo lo puedes asegurar? ¿Estás viendo que tus hijos en su colegio se comportan como hijos de Dios? ¿Qué nos garantiza todo eso? ¿Tener una cámara que los vigile todo el día? No. El ejemplo, la influencia. Ser influencia para ellos. ¿Cómo puedo estar seguro que mi hijo va a tomar la decisión correcta en el momento que llegue a su vida la oportunidad de hacer lo malo? ¿Cómo sé? Influencia. Liderazgo. Lamentablemente, esas dos palabras están escaseando en nuestra generación, porque todos estamos preocupados por lo que nos atañe a nosotros. ¿Y qué de la siguiente generación? Necesitamos nosotros involucrarnos en lo que ellos necesitan. Hoy más que nunca nuestros hijos están enfrentando enemigos que nosotros nunca enfrentamos, ni en las magnitudes que nosotros las enfrentamos. Hoy estamos viendo preadolescentes que están viendo ya las relaciones de noviazgo como adultos y decepciones a tipo de adulto, al punto que puedes oír que una niña de 11 años, porque el noviecito se enamoró de otra niña, se quiere quitar la vida. Y te lo dice en serio. ¿Dónde estamos? Ocupados en hacer dinero, ocupados en nuestros negocios, ocupados en nuestros afanes. ¿Y la siguiente generación? A esos líderes no les importó, no se acordaron que Moisés invirtió en Josué y Josué invirtió en ellos. Ellos veían para sí. Y por eso dice el capítulo 24 de Josué, en el verso 31, que toda la vida de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Y así sucedió también durante el tiempo en el que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Verso 33, finalmente Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibea, propiedad de su hijo Finés, en la región montañosa de Efraín. Vemos a un grupo de liderazgo que se termina, a una voz sacerdotal silenciada y una generación que crece sin identidad. ¿Sabe qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos de buscar invertir y sembrar en la siguiente generación identidad, propósito, destino.
¿Para qué? Para que cuando nuestra voz en este mundo sea silenciada, la voz de ellos resuene el eco de nuestra voz. En su voz de ellos resuene nuestra voz. Pero eso no sucederá si usted y yo guardamos silencio. Por esta razón es que nosotros tenemos que predicar y tener una visión generacional. Pablo lo decía de la siguiente forma, en segunda carta a Timoteo capítulo 2 versos del 1 al 2 dice así: así que tú, hijo mío, digan conmigo, hijo mío. Timoteo no era hijo genético de Pablo, pero era su hijo espiritual. Compartía su genética, compartía su visión, compartía sus anhelos, compartía sus deseos. Y le dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Diga conmigo, creyentes dignos de confianza. Si Pablo tiene que hacer énfasis en relación a que sean dignos de confianza, yo creo que es porque aún dentro de la iglesia hay gente que cree, pero que no le puedes encargar nada. La pregunta obligada es, ¿usted es digno de confianza? ¿Se le puede delegar a usted mucho? ¿Se le puede considerar a usted para algo difícil, para algo complicado? ¿O con usted sucede como en muchos casos? Te encargo esto, sí, y nunca sucede. ¿Somos confiables? Nuestro nivel de confianza está determinado por nuestro nivel de compromiso. Si no somos gente comprometida con Dios, ¿cómo podemos decir que somos de confiar? Esto me hace recordar los requisitos que Pedro estableció para que sirvieran las mesas los diáconos en la iglesia apostólica. Y él dijo, deben de ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. El cuarto elemento está implícito: responsables, comprometidos. La Biblia nos describe a uno de esos 7. ¿Se acuerda usted cómo se llamaba? Esteban. Y la Biblia dice que Esteban era un hombre tremendo en milagros, señales y en palabra. ¿De qué nos serviría toda esta gracia sobre Esteban si Esteban se levantaría a las 12 del día para tratar de servirle cocoles a las ancianitas? Porque esa era su trabajo, esa era su labor en la iglesia primitiva. Querían gente llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, de buen testimonio y responsable. ¿Para qué? Para ministrar el talento. Imagínese usted a este hombre diciendo, no, pues yo he orado por 2 o 3 paralíticos y se levantan, pero es bien flojo. Yo lo necesito a las 7 de la mañana y el hombre se está despertando a las 11:30 del día. Estará muy ungido, pero no es confiable. Yo le pregunto a usted, ¿está ungido? Sí. ¿Es confiable? ¿Se puede depositar en usted confianza? ¿O usted simplemente va a decir como aquel hijo le dijo a su padre, sí, yo voy, y nunca fue? Dice Pablo, lo que yo he depositado en ti, debes de transmitírselo. ¿A quiénes? A gente digna de confianza. Entonces la visión generacional de Pablo es así. Ven, Joel. Joel es mi Timoteo, yo soy Pablo, él es Timoteo. Y entonces yo vierto mi vida en él. Y Pablo le dice, lo que yo he depositado en ti, debes de depositarlo en otros jóvenes, en otros creyentes que sean comprometidos con Dios. Entonces llamamos a otra generación. Y viene otra generación que es, ponte delante de él, que está comprometida con Dios. Pero la visión generacional de Pablo no se queda allí.
La visión generacional de Pablo se extiende mucho más allá. Ven, Roberto, dice que a su vez estos, ¿quiénes? Los comprometidos con Dios estén capacitados para enseñar a otros. Fíjese hasta dónde se extiende la visión generacional de Pablo. Ahora, Pablo está buscando creyentes dignos de confianza, gente comprometida con Dios, amén, pero que a su vez sea capaz de enseñar a otros. En otras palabras, necesitamos gente que tenga solvencia moral y espiritual para transmitirle a la siguiente generación lo que Dios desea hacer en ellos. ¿De qué me sirve tener demasiado conocimiento teológico y entender todos los misterios de las cabezas que hay en la bestia que Daniel tuvo en visión si no trato bien a mi esposa? ¿De qué me sirve saber a qué se refiere cada anciano o cada ojo que encuentro en la escritura si no ser un padre responsable? Si cuando es tiempo de ir a la iglesia pongo de pretexto que ya me duele este cuadril, que ya me duele la costilla, ay, me siento mal. ¿Y por qué todo el día no te sentiste mal? Ay, no, es que si no, el trabajo. Entonces tu compromiso es con el trabajo. Tu lealtad es para el trabajo. ¿Dónde está tu lealtad y tu compromiso para Dios? ¿A quién honras? Falté el día domingo porque tenía una infección terrible en el estómago. ¿Y si la tuvieras el lunes también faltarías? Ay, no, es que tengo junta, me lo aguanto. Aguánteselo. Tenemos que tener una visión generacional si queremos abarcar el propósito de Dios. La visión generacional de Pablo no se concreta la visión que tenía Moisés. Moisés se concretaba a uno a la vez. Yo, Moisés, él, Josué. Josué tenía la misma visión que Moisés, uno a la vez, sus líderes, una generación. Pero Pablo dice, va a llegar el momento en el cual nosotros necesitamos ampliarnos en visión. Y nuestra visión debe de trascender no solo a la siguiente generación, sino a la siguiente y a la siguiente. Entonces hablo de mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos. 3 generaciones. Y si en la Biblia cada periodo generacional está marcado por 40 años, si nosotros tenemos una visión generacional como es la visión apostólica, entonces estamos abarcando 120 años de historia. Pero cuando nosotros decidimos callar, estamos truncando una generación. Y si yo hago que esta generación se vaya al mundo porque no hablé, entonces la siguiente generación se va a depravar aún más y surgirá una generación que no conozca a Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué plataforma le está dando a sus hijos? ¿Qué plataforma le está dando a su esposa? ¿Qué plataforma le está dando a su cónyuge? ¿Qué clase de liderazgo estamos nosotros ejerciendo? Muchas cosas que tu esposa quiere hacer para las cosas de Dios, no las hace porque tú siempre pones trabas. Porque tú dices, no, mejor hay que emplear este dinero para poner ahí, mira, el resanado del baño. Ese baño en un año se va a volver a caer. Pero lo que inviertas en las cosas de Dios van a permanecer para siempre. Yo les decía en la mañana, no sé cuántos de ustedes cuando me escuchan predicar, ustedes piensan que les estoy hablando a ustedes o contando su vida. Pero déjeme decirle una cosa, si usted cree que lo digo por usted, sí lo digo por usted. Sí lo estoy diciendo por usted. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer con lo que Dios le ha hablado a usted? Deja de ser un religioso y conoce realmente a Dios. Surgió una generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él era capaz de hacer por aquellos que ama. ¿Tú le enseñas a tus hijos
que no deben de diezmar porque tal vez mañana no les alcance para las tortillas, crecerán con miedo, ignorando que Dios puede proveer de forma sobrenatural. Pero si tú les enseñas a confiar en Dios, si tú les enseñas a ser como esa mujer que ante los ojos de Jesús depositó sus dos blancas, todo su sustento, confiando en que Dios le podía dar, tus hijos van a crecer con una fe mucho más gruesa que la tuya, mucho más grande que la tuya. Tus hijos creerán en milagros y lo sobrenatural será para ellos algo natural. ¿Por qué encontramos una generación apática? Hace unos días estaba viendo el televisor y por ahí dieron el resumen de un concierto que se dio de un cantante muy famoso en Inglaterra. Estaban al aire libre, estaba lloviendo, estaba el aire soplando a todo lo que daba. Y toda esa generación, multitudes que ni siquiera la cámara con su lente tan potente alcanzaba a marcar el final del auditorio. Todos brincando, gritando. Y a veces parece que tengo sentados acá la senectud. ¿Cómo estás influyendo en tus chavos? ¿Cómo estás influyendo en tus jóvenes? Doy gracias a Dios por Marco Antonio, que mientras adorábamos se acercó a ellos y les dijo, háganlo. Pero ¿por qué no están haciéndolo? ¿Por qué no lo estamos viviendo? Porque no lo estamos viendo en casa. 2 horas a la semana no pueden competir contra un montón de hábitos en tu hogar. ¿Qué atmósfera les estás proveyendo a tus hijos? No quiero que vuelva a surgir una generación que no conozca a Dios. Nuestros hijos, nuestros muchachos tienen que saber a quién darle su esfuerzo. Y si van a brincar, si van a gritar, no lo van a hacer por aquel cantante que acaba de salir de la cárcel, o que ya trae un escándalo de cocaína, o que ya se divorció, o que ya le encontraron haciendo lo malo. Ellos van a glorificar al único que es digno. La pregunta es, ¿tu vida les está dando esa plataforma de crecimiento? Necesitamos ser nosotros ese factor de inspiración a sus vidas. Josué dijo, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y la gente vio su determinación, que la gente dijo, yo también quiero. Y se unió otro, y otro, y otro, y todo el pueblo sirvió al Señor mientras él vivía. Si mañana faltases, ¿tus hijos seguirían en el camino de la fe? ¿Tu cónyuge seguiría amando a Dios? A veces olvidamos que Dios nos pedirá cuentas de todo lo que ha puesto en nuestra mano. Y nos ha puesto una generación. Todos ustedes, los que tienen fuerza productiva, somos responsables de que el mensaje del Evangelio les llegue a ellos. ¿Por qué habla de los que tienen fuerza productiva? Porque predicar el Evangelio requiere de inversión. Requiere de dinero, requiere de tu capacidad. Algunos de ustedes sufrieron mucho mientras desarrollaban sus estudios. Algunos de ustedes tuvieron que trabajar y estudiar. ¿Cuántos tuvieron que hacer eso? Sin en cambio lo lograron. Pero ¿qué hubiera sido si de repente una persona se hubiera acercado a ti y te hubiera dicho, hijo, deja de trabajar, te beco? ¿Quieres que esa generación siga picando piedra como tú picaste? ¿O les vamos a poner la salvación al alcance? Eso requiere de que alguien invierta. Eso requiere de que alguien diga, yo lo voy a hacer.
Necesitamos ser gente comprometida con el mensaje del Evangelio. Necesitamos nosotros entender que cada vez que predicamos, le damos a la gente la oportunidad de incrementar su fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que nosotros hacemos un esfuerzo evangelístico, cada vez que nosotros le compartimos a alguien del mensaje de Jesús, le estamos dando la oportunidad de que su fe crezca. Cada vez que compartimos un CD, qué grandes bendiciones hoy tenemos a nuestro alcance. Bendiciones que ni siquiera el apóstol Pablo disfrutó. Tenemos la internet, gracias a Dios en este momento nos están viendo en vivo a través de internet. La gente puede más al rato volver a acceder a la página web y volver a ver esta conferencia. Tenemos a su disposición para que descarguen a través de los servidores de iTunes o nuestra página web la conferencia que ellos deseen y la pueden grabar en su iPod, la pueden grabar en su memoria de audio o la pueden quemar en un CD y escucharla en su auto. Disponemos aquí de predicaciones, tenemos un proyecto para llevar el Evangelio de Jesucristo a más de 20,000 hogares. O sea, tenemos mucha capacidad. Tenemos Messenger, tenemos Twitter, tenemos Facebook. Mucha gente puede venir al conocimiento de Jesucristo si nosotros dispusiéramos solamente un momento para hablarles de Jesús. Pero muchos de nosotros, como aquella generación, queremos guardarlo para nosotros. No, yo voy a disfrutar de los milagros dentro de la iglesia, pero fuera de ella ya no le hablo a nadie. Va a surgir una generación que no conozca a Dios. Y tú eres responsable de que eso no vuelva a suceder. Por eso es importante que entendemos que cada vez que callamos, privamos a la gente de que su fe crezca. Tú vas a encontrar gente que tal vez cada mañana te diga el buenos días, pero tú no sabes si esa persona te está diciendo buenos días de labios para afuera y en su interior, en su mente, quiera quitarse la vida. A mí me sucedió hace años. Rentaba una pensión para mi auto y una mañana llegué y me encontré al señor que me rentaba la pensión y me dijo: joven, por favor, le encargo que esta noche, cuando llegue, cierre bien la puerta. Siempre la cerraba bien con llave, pero dije, bueno, está bien, sí, claro que sí, cuente con eso. Me fui a la universidad, llegué, regresé, entré a su casa, guardé mi automóvil y lo vi a él sentado en su sala. Tal y como él me indicó, salí y eché doble llave. 4 horas más tarde, se escucharon unos balazos de escopeta y él le había quitado la vida a su esposa y se había volado el cráneo, se voló la cabeza. En la mañana me dijo buenos días y para la noche estaba muerto. Tienes que tomar en serio la comisión que Jesucristo nos dio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No quiero que vuelva a suceder que surja una generación que no conozca a Dios. Muchas veces no sabes aquello con lo cual tus hijos están batallando en la escuela. Hay gente sin escrúpulos que quiere hacerles creer que el ser homosexual es algo natural, cuando la Biblia no lo enseña así. Muchos de tus niños están batallando con la presión que se está generando en sus ambientes escolares, donde los están presionando para que ellos despierten a lo sexual. ¿Y dónde estás tú, papá? ¿Dónde estás tú, mamá? Ocupados en hacer dinero, preocupados por lo que en nuestra vida cotidiana enfrentamos. Yo no quiero que vuelva a suceder. No sé tú, pero toda mi fuerza y toda mi capacidad la voy a emplear en que la gente conozca a Jesucristo. Cuando hablamos de evangelismo, hablamos de inversión. ¿Cuánto ha invertido usted en lo que va de este año en evangelismo? ¿Cuánto del porcentaje neto de sus ganancias lo invierte para evangelismo?
Alguno pudiera pensar, bueno, voy a tomar de mi diezmo. ¿Sabe que el diezmo le pertenece a Dios? Le guste a usted o no, me crea o no me crea, le hayan enseñado así o no le hayan enseñado así, yo le digo lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que lo primero y lo mejor es para Dios. Nuestro diezmo, el 10% de nuestra ganancia es para Él. Tenemos un 90% con el cual podemos ser generosos. Nuestras ofrendas las damos de nuestro 90%, es nuestro, y de ahí nosotros decidimos con qué cantidad le honramos a Dios. De ese resto que te queda, sería buena inversión que apartaras un porcentaje para evangelismo. ¿Cuánta gente que usted ama, que usted conoce, sabe que si hoy muriera se iría al infierno? ¿Cuántos conocen gente así? ¿Usted cree que con 10,000 pesos podrá sacar su alma del infierno? Esa es una mentira. Novenario, misas, el dar dinero a la iglesia para que saquen esa alma del purgatorio, del infierno, es una mentira. Pero si usted invirtiera esa cantidad por año, le aseguro una cosa, que muchas almas no irían a parar allí. Ya de allí no se les puede sacar, pero si invertimos en evangelismo, podemos evitar que lleguen ahí. A veces invertimos más en propinas de restaurante que en que las almas conozcan a Jesús. Haga memoria, en los últimos 3 meses, ¿cuántas propinas ha dejado en restaurantes? Tal vez usted diga, yo no voy a restaurante. Bueno, usted va al Walmart, al súper, y usted le da al muchacho que guarda sus cosas en la bolsa X cantidad de dinero. Luego al viene también le da X cantidad de dinero. En el último mes, ¿cuánto dinero ha regalado? ¿Alguna vez ha hecho cuentas cuánto dinero regalamos diario? Se va a sorprender. ¿Cuánto le dimos al que nos empaquetó nuestras cosas en la bolsa? 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos. Al viene, 2 pesos, 5 pesos. ¿Cuánto vamos regalado? 4 a 10 pesos. Sumamos, van 14 o 7 pesos. Y 2 o 3 veces visitamos un lugar donde nos estacionamos y había un franelero, ya dimos 6 pesos más o 15 pesos más. Durante el día ya repartimos entre 15 a 30 pesos. Pero venimos a la casa de Dios y cuando pasa nuestro cesto para honrar a Dios, nos volteamos. Cuando se nos habla de invertir para que las almas conozcan a Jesucristo, nos da la reuma. El mexicano le duele el codo. ¿Qué nos pasa? ¿No nos duelen las almas? Usted está aquí porque alguien quiso invertir. Y sabe, mi pasión por el evangelismo no me lleva a pedirle a Dios que todas las almas que escuchen esos discos vengan aquí. No me interesa ser su pastor, me interesa que conozcan al pastor de pastores, que es Jesucristo. Mi intención al invertir en la web, mi intención al invertir en discos, al invertir en tratados, es que Cristo sea conocido por todos. Él determinará si terminarán con nuestros hermanos metodistas, presbiterianos, pentecostales. Cuando la gente me pregunta, ¿y ustedes qué denominación son? Yo siempre respondo, somos una iglesia postdenominacional. Les doy este término. ¿Qué es eso? Las denominaciones, nos guste o no, dividieron al cuerpo de Cristo, porque ya los presbiterianos no convivían con los pentecostales y los pentecostales no fraternizaban con los metodistas, porque su forma de adoración era diferente. Para esta nueva generación,
Yo digo que somos postdenominacionales. ¿Por qué? Porque la denominación no me importa. Lo que me importa es que la sangre de Cristo te haya lavado, la sangre de Cristo te haya cubierto. Quien aún vive celando la denominación no ha entendido lo que el Espíritu quiere hacer en esta generación. Jesús no vino a establecer ni denominaciones. Él vino a predicarse a sí mismo como el único camino a Dios. Y entonces yo puedo predicar en un púlpito metodista. Y puedo predicar en un púlpito presbiteriano. Y puedo abrazarlos porque la sangre de Cristo Jesús los compró. La Biblia dice en Romanos capítulo 10 versos 13 al 15, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La finalidad de la predicación del mensaje del Evangelio es que la gente sea salva. Diga conmigo, Dios quiere que todos sean salvos. Dile al que tienes a tu lado, Dios quiere que sean salvos. ¿Con cuánto le vas a entrar? A veces pensamos que el pastor lo haga todo, que los líderes lo hagan todo. Usted está comportándose como esa generación que no conoce a Dios. ¿Sabe una cosa? Cada cosa que planteamos cuesta. Y a mí me encantan los desafíos. Y a mí me encanta invertir en el reino, porque esa es mi pasión. ¿Cuál es su pasión? A veces vemos personas que están dispuestos a pagar 700, 800 pesos por un boleto de un concierto, 2,000 pesos para estar ni en primera fila, pero simplemente estar. Pero no están dispuestos a invertir en evangelismo. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir qué va a hacer. La finalidad de la predicación es que la gente sea salva. Ahora, fíjese lo que dice. Pablo comienza a razonar y dice, ahora, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? El Señor Jesucristo nos dio una gran comisión y Él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dejémosle el resultado a Dios, pero vayamos y prediquemos el Evangelio. Hay un principio de negocios en la Escritura, lo leí en la ley. Y también la Escritura dice cosas como esta, que sembremos en un campo o en otro, porque no sabemos cuál de los campos pueda producir una mejor cosecha. Si nosotros juzgamos de acuerdo a lo que perciben nuestros sentidos, puede ser que aquello en lo cual invertimos no nos dé fruto, y aquello que menospreciamos dé un gran fruto. Entonces dice la Biblia, siembra abundantemente en cualquier campo, porque no sabes cuál te produzca una mayor cosecha. Ahora en la ley encontramos un principio de negocio. La Biblia dice que un campo debe de tratarse de la siguiente manera. Dice, durante los primeros 3 años de tu campo, todo su fruto lo considerarás inmundo. Durante el 4.º año lo considerarás consagrado a Dios. Y hasta el 5.º año podrás comer de su fruto y te saciarás tú y todos los que están en tu casa. ¿Por qué digo que es una visión de negocio? Es un principio de negocio. Porque si tú quieres disfrutar de algo y bienestar, tienes primero que invertir. El principio de negocio es así. Si vas a iniciar una empresa, los primeros 3 años no le puedes exigir nada a ese negocio. Debes de considerar ese dinero como impuro. No te pertenece. El 4.º año debes de enfocarte en toda la ganancia y la fuerza de ese negocio sirva para honrar a Jesucristo. Y el 5.º año ese negocio será tan bendecido por lo que has sembrado que te dará de comer a ti y suplirá todo lo que tú deseas. Pero ¿cuál es nuestra visión? Todo para acá, todo para acá. Acabamos de levantar la cortina y ya queremos un carro del año. Por eso truenas. Pero si quieres un negocio que te dé para casa, que te dé para auto del año, que te dé para cosas buenas y sobre todo para poder ser de bendición a alguien más,
Sigue este consejo. Permite que ese negocio crezca, se expanda, no le exijas demasiado, solo lo necesario, y va a llegar el momento en el cual ese negocio te dé para más. En la parábola de las monedas de oro, la Biblia nos dice que un hacendado le dio a sus criados diferente cantidad de monedas. A uno le dio una, a otro 2 y a otro 5. Y les dijo, vayan y negocien con ellas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos negociando el mensaje que se nos confió? Negociar no es vender el evangelio. Negociar es incrementar lo que he recibido. Y si he recibido el mensaje de gracia, pues lo voy a incrementar al punto de que no solamente yo llegue al cielo, sino que lleguen conmigo todos mis amigos, familiares y conocidos. Eso es negociar con el evangelio. Hay quienes lo hacen de otra manera, pero de ellos darán cuenta a Dios. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, en sentido ascendente, ¿cómo llegamos a que la gente sea salva? Número 1, la gente tiene que ser enviada. En la Gran Comisión Jesús nos envía. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia nos dice entonces, si ya has sido enviado, lo que Dios espera de ti es obediencia. Ve y predica. Y si tú predicas, entonces habrá quien oiga. Y si hay gente que escuche, habrá quien crea. Y si hay quien crea, habrá quien invoque. Y quien invoque al Señor será salvo. Tú no te preocupes de lo demás, simplemente predica el evangelio. Predica con tu ejemplo. Amén. Es importante que nosotros entendamos que para que el reino de los cielos se extienda, necesitamos invertir. Invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Necesitamos ser gente apasionada por obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque somos gente de compromiso. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas personas en nuestro alrededor que hoy están esperando un mensaje que cambie su realidad. Tal vez tienes amigos que están deprimidos realmente hoy, que están pasándola mal con sus familias, que están pasando una situación difícil en su casa. ¿No crees que les caería bien el mensaje del evangelio? No te calles. Comprométete con Dios. Comprométete con Él. Por eso es importante considerar las palabras de Pablo. Vaya a 2 de Timoteo, capítulo 4. Con esto terminamos. 2 de Timoteo, capítulo 4. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que es importante que entendamos que hay una gran responsabilidad ante nuestros ojos. Diga conmigo, hay una gran responsabilidad ante mis ojos. ¿Cuál es esa responsabilidad? La responsabilidad es del saber que todos deben conocer a Dios y deben saber todo lo que Él puede hacer. Hay mucha gente que, escúchame bien, no va a oír a nadie más sino a Él. Sus oídos solo se van a inclinar a tu voz. ¿Por qué? Porque eres su amigo más cercano. Eres una persona que ha ganado su confianza. Tú eres un factor de cambio donde estás. Tal vez esa gente se pierda por la eternidad. Pero puede ser que no, si tú te atreves a hablar. Porque es posible que nadie más pueda llegar a su corazón sino tú. Tal vez es una persona que toda su vida ha rechazado el mensaje del evangelio, pero de ti lo va a oír bien y te va a decir: nunca nadie me había dicho así como tú me dijiste. Sí quiero conocer a ese Dios. Yo no quiero que vuelva a suceder que surja una generación que no conozca a Dios. Por eso, 2 Timoteo 4, versos del 1 en adelante. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. ¿Qué debemos de hacer, sea o no sea oportuno? Predicar la palabra. Y dice, corrige, reprende y anima
con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, lea conmigo, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Quizá usted piensa que no tiene un ministerio. Déjeme decirle que sí. La Biblia nos dice en Apocalipsis que Cristo nos hizo un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Usted tiene un ministerio sacerdotal en la tierra. Que no suceda como en Josué 24, que la voz sacerdotal no se silencie sin antes haber sido de influencia a su generación. Para que cuando nuestra voz sea silenciada, el eco de nuestra voz retumbe en la vida y en las palabras de aquellos en los cuales nosotros nos vertimos. Que después de 100 años, mis palabras sigan haciendo eco en la vida de una generación, porque decidí invertir en una generación para que esa generación se vertiera en otra generación y a su vez esa generación se depositara en otra generación. Y si cada generación tiene la visión apostólica, entonces nuestro alcance es ilimitado. ¿Lo entiende? Yo le invito a que usted haga un pacto con Cristo para abrir su boca y para predicar a Jesucristo. Si usted quiere hacer un pacto con Dios, si usted hoy toma la determinación de apartar de su dinero para predicar a Jesucristo, no le estoy diciendo que me lo va a dar a mí, por favor no malentienda. Pero si usted está dispuesto a invertir en las cosas de Dios, póngase de pie, deje su lugar, y así como deje ese lugar cómodo, así usted proféticamente le está diciendo a Dios: yo me muevo de mi comodidad, yo quiero salirme de mi área cómoda y fácil. Yo quiero, Dios, hacer un pacto contigo. Cierre sus ojos. Eso es algo bien íntimo, algo entre usted y Dios. Pablo dice: viértete en gente digna de confianza. Viértete en gente comprometida con Dios. Cada vez que pactamos algo con Dios, cada vez que llegamos a un acuerdo con Él, Él está esperando que nosotros nos comprometamos. Así que si usted lo desea hacer, levante su mano al cielo y dígale: Dios, esta tarde escuché tu palabra y yo quiero pedirte que uses mi vida para que muchos vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. No voy a permitir que vuelva a suceder el que surja una generación que no te conozca y que no sepa todos los recursos que tiene a su disposición en ti. Señor, hoy dispongo mi corazón y te empeño mi palabra y mi fe en apartar de mis recursos aquello con lo cual me bendices para la predicación del Evangelio. Te doy gracias porque sé que tú usarás mi vida para que en el día de Cristo muchos puedan deleitarse en tu presencia y darte gracias por haberlos salvado. Yo solo quiero ser un instrumento en tus manos. Usa mi vida. Ayúdame a comprometerme. Ayúdame, Señor, a ser un ejemplo que inspire. Y cada día obedecer tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.